Hola, soy Arturo Monner, te saludo con muchísimo gusto y con muchísima emoción y te doy la más cordial bienvenida a este curso taller del tratamiento fiscal de las personas físicas, particularmente en el módulo que se refiere a los ingresos por actividades empresariales y profesionales. Este está regulado del artículo 100 al 110, particularmente en el título 4, obviamente, que son personas físicas, en el capítulo segundo, que es actividades empresariales y profesionales, y en la sección primera, que es el régimen de actividades empresariales y profesionales. Recordemos que para este año 2019 el capítulo segundo del título 4 tiene 3 secciones. La primera es, como siempre ha sido, actividad empresarial y profesional. El capítulo segundo, la sección segunda del régimen de incorporación fiscal, y la sección tercera del régimen de ingresos a través de plataformas digitales. Digo, tiene otro nombre, pero de momento lo hemos conocido así para que nos quede más claro, ¿no? Entonces, insisto, a partir de este año el título 4, que es el de personas físicas, en el capítulo 2, particularmente, que habla de ingresos por actividades empresariales y profesionales, se divide en 3 secciones. La primera, ingresos por actividades empresariales y profesionales; la sección segunda, ingresos del régimen de incorporación fiscal; y la sección tercera, lo que hemos denominado ingresos a través de plataformas digitales. Este curso que vamos a ver, este módulo que estamos viendo en este momento, tiene que ver con aquellos ingresos que tienen las personas físicas por actividad empresarial o por servicios profesionales. Debo comentarte en este momento que en este régimen conviven 2 tipos de personas: las que tienen ingresos por actividad empresarial, pero también por servicios profesionales. Incluso puede darse el caso de que una misma persona tenga ambos tipos de ingresos, ¿no? Y entonces en ambos casos tendrá que tributar bajo el mismo régimen, que es el régimen que conocemos como ingresos por actividades empresariales y profesionales. Vamos a entrar a muchos detalles en este módulo. Te digo, este régimen, como lo mencionamos, pues se regula del artículo 100 al 110 de la ley de ISR, y vamos a ver muchos detalles. Te voy a enseñar cómo se calcula la deducción de inversión, las pérdidas fiscales, incluso hasta llegar finalmente a un cálculo anual de una persona física que tenga ingresos de este tipo, e incluso la aplicación de deducciones personales, que más adelante te comento qué es, pero que bueno, vamos a llegar al cálculo anual, obviamente al provisional, de una persona física que tenga ingresos por actividad empresarial y profesional, que, como te vuelvo a insistir, en el mismo régimen conviven los 2 tipos de ingresos que puedan tener distintas personas físicas, o incluso una misma persona física puede llegar a tener los 2 tipos de ingresos. Así que de ahí la importancia de empezar por definir qué es una actividad empresarial y qué es un servicio profesional. Entonces, bienvenido. Vamos a ver el día de hoy esa primera clase. En esta clase vamos a definir qué es actividad empresarial y profesional. Bien, dice el artículo 100, dice: por lo que se refiere al régimen general de las actividades empresariales y profesionales, los elementos de los impuestos, es decir, el sujeto, objeto, base y tarifa, los encontramos en el artículo 100, y dice lo siguiente: estando obligadas al pago del impuesto establecido en esta sección las personas físicas que perciban ingresos derivados de la realización de actividades empresariales o de la prestación de servicios profesionales. Es por lo que yo te comentaba ya anteriormente, que en este régimen conviven las personas físicas que tengan ingresos tanto por actividades empresariales y aquellas que tienen ingresos por servicios profesionales, pudiendo darse el caso, insisto nuevamente, que una misma persona pueda tener los 2 tipos de ingresos, es decir, que tenga actividad empresarial y que tenga también servicios profesionales. En ambos casos, entonces, estas personas tendrán que tributar, si es que no cumplen requisitos para tributar en el RIF. Eso te lo comentaré en el módulo de RIF, pero de entrada te anticipo, si sus ingresos superan 2 millones de pesos, que es la limitante que te da el RIF para tributar allá, entonces tendrán que tributar forzosamente en este régimen de actividades empresariales y profesionales. Y ya no se diga si además son personas físicas que ejercen una profesión, cuya profesión amerite el uso de un título profesional para ejercer como tal. Entonces, esas personas físicas que tengan ingresos por servicios profesionales no pueden estar en el RIF, forzosamente tienen que estar en este régimen de actividades empresariales y profesionales. Pero bueno, no quiero llevarte al RIF ahorita, ese es otro módulo, pero de momento sí quiero nada más hacer esas pequeñas diferencias, y que quede muy claro que en este régimen van a estar aquellas personas físicas que tengan ingresos tanto por actividad empresarial como por servicios profesionales, tal y como lo señala aquí el artículo 100 que estamos empezando a leer. Ahora dice: las personas físicas residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, dice, pagarán el impuesto sobre la renta en los términos de esta sección por los ingresos atribuibles a los mismos derivados de las actividades empresariales o de la prestación de servicios profesionales. ¿Qué es esto? Bien, eso tiene que ver con personas físicas que no residan en México, es decir, que residan en el extranjero. Si alguien reside en el extranjero y tiene en México una sucursal de su negocio, a esa sucursal se le conoce técnicamente como un establecimiento permanente. Si quisieras tú profundizar un poco más sobre el concepto de establecimiento permanente, te invito a revisar el artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y también el artículo 3. Ahí habla de lo que es y lo que no es establecimiento permanente. Pero de momento entendamos que un establecimiento permanente es una sucursal que tiene una persona física que reside en el extranjero, es decir, que no reside en México, pero que aún residiendo en el extranjero
tiene una sucursal de su negocio en México, entonces esos ingresos que genere esa persona física a través de esa sucursal, lo que nos está diciendo aquí la ley es, van a pagar el ISR en México como cualquier persona que tenga ingresos en México. Entonces eso es bien importante entenderlo, porque finalmente nos deja como un sujeto obligado a pago de ISR en México aquella persona física que resida en el extranjero y tenga un establecimiento permanente en México, es decir, una sucursal. Es decir, no puede decir, como yo no resido en México, no pago impuestos, ya que la ley del ISR, de hecho, su artículo primero es muy clara al señalar que están obligadas a pagar ISR en México las personas que residan en México, o que cuando no residan tengan un establecimiento permanente en México, o tengan fuente de riqueza, ingresos de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. Entonces, en este apartado nos vamos a enfocar en las personas físicas que residan en México o aquellas que no residan en México pero tengan un establecimiento permanente aquí. Entonces, en ambos casos se les tiene que calcular el ISR conforme lo señala esta sección primera del capítulo 2 del título 4 de Ley de Impuesto sobre la Renta, que se refiere particularmente a aquellas personas físicas que tengan ingresos por actividad empresarial y por servicios profesionales. Bien, ahora es importante definir qué es la actividad empresarial y qué es el servicio profesional. Es bien importante, ¿por qué? Porque de esto va a depender que logremos encuadrar perfectamente a aquella persona física que sea nuestro cliente o que sea nuestro patrón y ver si efectivamente debe cumplir con sus obligaciones a través de este capítulo. Eso es bien interesante, porque a través de este capítulo y particularmente de esta sección, porque recordemos que este capítulo 2 se divide en 3 secciones el día de hoy. La sección primera que habla de ingresos por actividad empresarial y profesional, la sección segunda que habla del régimen de incorporación fiscal, para el cual tenemos otro módulo, y la sección tercera que habla de los ingresos a través de plataformas digitales, que también hay otro módulo en este curso que habla de ese tipo de ingresos. Pero bueno, particularmente nada más en este momento te quiero hacer 2 diferencias con relación a este régimen relacionado al RIF. En el RIF pueden tributar a aquellas personas físicas que también tengan ingresos por actividad empresarial o servicios, pero que no rebasen 2 millones de pesos de ingresos, de tal manera que si tu cliente o la persona para la cual estás trabajando rebasó 2 millones de pesos, pues no puede estar en el RIF, tendría que estar en este régimen, en este apartado, ¿sale? Y también si es una persona física que tiene ingresos por servicios profesionales, pero esos servicios profesionales ameritan forzosamente el uso de un título profesional, no importa que no rebasen 2 millones de pesos, esas personas físicas no pueden estar en el RIF, tienen que estar forzosamente en este régimen de actividades empresariales y profesionales. Entonces, solamente hago en este momento esta diferencia, no me quiero meter al RIF porque, como te comento, es un módulo aparte, es un curso aparte. Bueno, es parte del curso, pero es un módulo por separado, porque amerita obviamente un análisis muy particular también del régimen de incorporación fiscal, como también lo amerita esta sección primera de ingresos por actividades empresariales y profesionales que estamos viendo en este momento. Así que vamos a definir qué es una actividad empresarial y qué es un servicio profesional. Dice la fracción primera del artículo 100, son ingresos por actividades empresariales los provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. Entonces, una persona física que lleva a cabo este tipo de actividades, estamos frente a una persona física que está llevando a cabo una actividad empresarial. Entonces, los ingresos que obtenga por esas actividades o por esa actividad tienen que estar regulados, tienen que estar tributando en esta sección primera del capítulo 2 del título 4 que estamos empezando a abordar. Entonces, aquella persona física que tenga ingresos por actividad empresarial tiene que estar tributando en esta sección. Ahora dice la fracción segunda, ¿qué es un ingreso por la prestación de un servicio profesional? Eso es bien importante entenderlo. Dice, son las remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente y cuyos ingresos no estén considerados en el capítulo 1 de este título, es decir, que no sean salarios. Pero quiero ser muy puntual en esta segunda fracción que nos define qué es una prestación de un servicio profesional. De sentido común todos podríamos entender que si me habla de prestación de un servicio profesional, pues es aquella persona física que ejerce una profesión, que tiene un título profesional y que derivado de ello tiene ingresos. Entonces esa persona debe tributar en este régimen. Y eso es totalmente cierto, pero no es absolutamente cierto. Me explico. Porque me está diciendo que un ingreso por servicio profesional es aquella remuneración que deriva de un servicio personal independiente y que no esté considerado como salarios. Es decir, para efectos de la ley del ISR y particularmente en esta sección, me está diciendo que un servicio profesional simplemente es igual a un servicio personal independiente. Es decir, que no sea dependiente, pero no lo está constriñendo, no lo está centrando únicamente en aquella persona física que lleva a cabo actividades profesionales porque ejerce una profesión, porque tiene un título profesional. Entonces, de esta manera yo te podría decir, quiero ponerte aquí un ejemplo muy puntual. Si, por ejemplo, yo fuera mecánico, ¿no? Tu cliente fuera un mecánico y estuvieras buscando encuadrarlo en qué régimen debe tributar, si ese mecánico únicamente vende mano de obra y solamente es él, es decir, va incluso a las empresas o va a las casas de las personas y les arregla sus autos, lo que está vendiendo es un servicio
personal independiente, porque él es personal, solamente lo toma, solamente él lo hace, vaya, es independiente porque no le pagan un salario, no depende de las personas que lo contratan. Y sí, quizá pueda tener una profesión, pero no necesariamente. Puede ser un mecánico que aprendió el oficio, pero si solamente vende el servicio de mano de obra, estamos frente a una prestación de un servicio profesional y más de una manera más lisa y llana y más técnica, estamos frente a una prestación de un servicio personal independiente. Entonces, no importa que no tuviera título profesional, porque aprendió el oficio, tendría que tributar en este régimen de actividades empresariales y particularmente de servicios profesionales, porque su prestación es un servicio personal independiente, lo cual finalmente es para efectos de este texto, un servicio profesional. Entonces, quiero que quede muy claro, porque en todo caso no lo está, no está poniendo como requisito aquí la ley que sea una persona que tenga un título profesional. Dice que es servicio profesional aquel que es un servicio personal independiente. Basta con que sea personal e independiente para que se considere una prestación de un servicio profesional para efectos de ley de ISR y encuadrarlo finalmente en este capítulo. Ahora, ¿qué pasaría en este capítulo y en esta sección? Ahora, ¿qué pasaría si esta persona física, este mecánico, además de dar la mano de obra, suministra las refacciones? Es decir, si lleva la bomba de gasolina, si lleva la banda, no sé, desconozco qué tantas piezas tenga un automóvil, por supuesto no es a lo que me dedico, pero si además de dar la mano de obra, suministra los bienes para arreglar los automóviles, entonces estamos frente a una actividad empresarial, porque ya está suministrando bienes, ya hay un tinte comercial, ya de alguna manera está vendiendo también los bienes. Pero eso finalmente no lo saca del régimen, ya que este régimen regula actividades empresariales y servicios profesionales. Siendo muy puntual nuevamente en lo que te estoy diciendo, que no entendamos por servicio profesional o no nos quedemos con la idea de que si soy profesionista, tengo un título profesional y ejerzo esa profesión, entonces debo estar en este régimen. Por supuesto que es cierto, pero no necesariamente está dirigido a ellos. Basta con que yo preste un servicio personal independiente, independientemente de que tenga un título profesional o no, yo debo de tributar entonces en todo caso en este régimen porque mi servicio es personal independiente, lo cual lo mete en el contexto de ser un servicio profesional. Entonces espero que quede clara esta diferencia, porque no quiero que nos quedemos con la idea de que está dirigido únicamente a profesionistas con un título profesional que ejercen determinada profesión. Está dirigido a toda aquella persona física que presta un servicio personal independiente y de esa manera se considera que la prestación de ese servicio es un servicio profesional y por lo tanto debe tributar en esa sección. Es bien importante que queden esos dos conceptos entendidos. Artículo 100, como lo acabamos de leer. Entonces, ingresos por actividad empresarial son aquellos que provengan de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas, que son finalmente las actividades empresariales que el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación define como tal. Y también estarán en este régimen aquellas personas físicas que tengan ingresos por la prestación de un servicio profesional, entendiéndose por ello aquellas remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente y obviamente que no estén considerados como salarios de acuerdo al capítulo 1 del título 4 de Ley de Impuestos sobre la Renta. Y bueno, pues entonces espero que quede claro, porque eso es bien interesante. De aquí vamos a poder tomar decisiones correctas en cuanto a que nuestros contribuyentes realmente estén tributando en el régimen correcto. Ahora, si se entiende que los ingresos los obtienen en su totalidad las personas que realizan la actividad empresarial o prestan el servicio profesional. Bien, dice al efecto, en cuanto a actividades empresariales se refiere, el Código Fiscal de la Federación establece en su artículo 16 lo siguiente. Ya te anticipaba que el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación es el que define cuáles son las actividades empresariales y vamos a conocerlas. Se entenderá por actividad empresarial las siguientes. Fracción primera, las comerciales, que son las que de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter y no están comprendidas en las fracciones siguientes. Entonces, si tú te dedicas al comercio, eres un empresario. No importa que no seas persona moral, porque a veces cuando hablamos de empresa como que obligadamente nos llega a nuestra mente la imagen de una empresa persona moral. No, una empresa o ser empresario no lo define ser persona moral. Ser empresario lo define que lleves a cabo actividades empresariales. ¿Cuáles son las actividades empresariales? Esas que estamos viendo ahorita en este momento en tu pantalla, en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. La primera de ellas es el comercio. La segunda es las industriales, que son aquellas que se entienden como la extracción, conservación o transformación de materias primas, acabado de productos y la elaboración de satisfactorios. Entonces, aquellas empresas que se dedican a transformar materia prima, entonces, y que elaboran un producto, ellas son industrias. Y esas industrias son actividad empresarial. La número 3, la fracción tercera, dice que son actividades empresariales también las agrícolas, que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la primera enajenación de los productos obtenidos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Entonces, si tú te dedicas a la agricultura, estás llevando a cabo una actividad empresarial, lo cual te hace ser un empresario y en todo caso estar obligado a tributar en este régimen de actividades empresariales y profesionales.
Fracción 4 también es una actividad empresarial, las actividades ganaderas, que son las que consisten en la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, así como la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Entonces, si tú eres ganadero y obviamente te dedicas a producir, a criar y a engordar ganado y demás, entonces estás llevando a cabo una actividad de ganadería, lo cual finalmente es una actividad empresarial. Y evidentemente, al igual que en la anterior, me regreso un poquito, al igual que en las agrícolas, pues obviamente el hecho de que vendas tus productos generados de esa actividad no te hace comerciante, porque en principio eres agricultor o eres ganadero y evidentemente estás produciendo algo para venderlo. Entonces esa primera enajenación no te hace comerciante, no te ubica en la primera fracción de actividades comerciales, porque en tu esencia tú eres o agricultor, decíamos, o en todo caso ganadero, ¿no? Entonces, ahora la fracción 5 nos dice que también es actividad empresarial la pesca, que incluye la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda clase de especies marinas y de agua dulce, incluida la acuacultura, así como la captura y extracción de las mismas y la primera enajenación de esos productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Entonces, si tú te dedicas a la pesca, y en este caso crías, cultivas y demás especies marinas, pues entonces llevas a cabo una actividad empresarial, lo cual te da el tinte de ser un empresario, aún siendo persona física, y tendrás que tributar en este régimen de actividades empresariales y profesionales. Y vuelvo a insistir, la enajenación que hagas de tus productos no te convierte en comerciante, porque obviamente tú estás dedicándote a la pesca para vender esos productos. También las actividades de silvicultura son consideradas actividad empresarial, y dice el Código Fiscal de la Federación, dice las silvícolas, que son las de cultivo de los bosques o montes, así como la cría, conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos, y la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Entonces la silvicultura también es una actividad empresarial. Y dice este último párrafo, es muy importante, dice: se considera empresa la persona física o moral, recuerda que esto lo dice el Código Fiscal de la Federación, artículo 16, se considera empresa la persona física o moral que realice las actividades a que se refiere este artículo, ya sea directamente, a través de un fideicomiso o por conducto de terceros. Por establecimiento se entenderá cualquier lugar de negocios en que se desarrollen parcial o totalmente las citadas actividades empresariales. Entonces, que quede claro en este momento, el mismo Código Fiscal nos está regalando la definición en este artículo 16, diciendo que es empresa aquella persona física o moral que lleve a cabo actividades empresariales. ¿Cuáles son las actividades empresariales? Las que nos acaba de enlistar: comercio, industria, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Son las actividades empresariales que el Código Fiscal de la Federación en el artículo 16 reconoce como tal, y que si tú te dedicas a esas actividades empresariales, entonces estás llevando a cabo una actividad que es sujeta del régimen de actividades empresariales y profesionales para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces, espero que quede clara la definición de actividad empresarial y también de servicio profesional, que vuelvo a insistir, por servicio profesional se entiende en esencia que es aquella prestación de un servicio personal independiente. Si estamos frente a una prestación de un servicio personal independiente, entonces es un servicio profesional para efectos de ley del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Y bien, pues muchas felicidades. Como puedes ver, acabamos de terminar la primera clase de este gran curso, particularmente este módulo de actividades empresariales y profesionales. Y en la clase número 2 vamos a ver los ingresos acumulables y fecha en que se acumulan. Así que muchas gracias, bienvenido, y que tengas un excelente día, pero sobre todo que tengas una excelente vida. Nos vemos en la clase número 2, donde vamos a analizar los ingresos acumulables y la fecha en que se acumulan. Muchas gracias.